Buenos días y bienvenidos un lunes más al webinario de ciclo de sesiones informativas online en materia de innovación, cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, organizado por Andalucía Trade como parte de la Enterprise Europe Network. De la mano de expertos ponentes de la empresa Playatech, a lo largo de este ciclo intentaremos un día más poner en valor la importancia de que las organizaciones interioricemos la necesidad de contar con una cultura de innovación alineada con los objetivos empresariales para poder impulsar la capacidad de transformación y competitividad en un mercado global donde es necesario diferenciarse para lograr ventajas competitivas. Para lograr este fin, es necesario asumir que la innovación es un medio, no un fin, por lo que no se improvisa y es imprescindible contar con dos elementos clave, actitud y herramientas. Actitud porque las personas son el epicentro de las organizaciones y herramientas porque la actitud por sí sola no es suficiente. Cada situación, cada cliente requiere elegir las herramientas de innovación más adecuadas para conseguir los resultados adecuados y deseados. Hoy lunes damos comienzo al sexto webinario Inteligencia Artificial para la Gestión de Proyectos, de unos 90 minutos aproximadamente. Comenzaremos con una presentación de los servicios de la Enterprise Europe Network de la mano de nuestro compañero Jaime Durán, para seguidamente, de la mano de Óscar David Sánchez, comenzar este webinario diseñado específicamente para las pymes que deseen explorar el potencial de la inteligencia artificial como herramienta para impulsar sus proyectos de innovación. Por último, dedicaremos un espacio a las preguntas de los ponentes. Si lo desean, durante la exposición de los ponentes, pueden mandarnos sus preguntas a través del chat y nosotros trasladaremos las preguntas a los ponentes. Si no, pueden esperar al final del webinario y preguntar directamente a los ponentes pulsando la opción de levantar la mano al clicar el icono reacciones que les aparece con la imagen de un corazón en la parte inferior de su pantalla. Recordarles que el webinario será grabado, por lo que si alguna persona no desea que su imagen aparezca en la grabación puede desconectar la cámara. Y por otro lado, hacerles saber que si desean que les remitamos el material presentado en este webinario, necesitamos para poder identificarles que en los datos con los que se han conectado aparezca al menos su nombre y entidad o su nombre y apellidos. Si no, nos va a ser imposible poder identificarles entre los inscritos. Sin más dilación, voy a dar paso a nuestro compañero Jaime Durán, que nos presentará los servicios de la Enterprise Europe Network. Jaime es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, con un posgrado de Prospectiva y Gestión de la Tecnología por la Universidad de Sevilla y la Comisión Europea. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento de entidades andaluzas y ha centrado su carrera en la promoción de la innovación y la transferencia de conocimiento dentro del ecosistema empresarial y de I+D+I, con especial foco en el sector TIC. Actualmente desempeña su cargo de técnico en el área de desarrollo de negocio y soporte de valor de Andalucía Trade, donde lidera iniciativas para impulsar la innovación empresarial en la región. Además, cuenta como evaluador experto de proyectos de I+D+I y de transferencia para la Agencia Estatal de Investigación. Buenos días a todos. Como me decía mi compañera, yo soy Jaime Durán, soy técnico de innovación y transferencia aquí en Andalucía Trade. Bueno, estoy especialmente centrado en el sector TIC y bueno, yo sé que esto es transversal, o sea, pero como las TIC están presentes en todo sitio, cualquier cosa que os pueda interesar o preguntarme en base a los servicios que os voy a comentar de la red N, pues nada, sin problema, ahora o al final. Os voy a presentar la red N, que es una red impulsada por la propia Comisión Europea y que está desplegada por nodos regionales, como ahora veremos en las próximas diapositivas, y siendo Andalucía uno de esos nodos y siendo Andalucía Trade, bueno, pues dentro del nodo andaluz el socio coordinador, ¿vale? Entonces, bueno, pues la red N es la mayor red de servicios de apoyo a pymes innovadoras, impulsada desde Europa y, bueno, básicamente a pymes, empresas con ambición internacional, ambición global, que ya no hay otra manera de pensar si no es global, y con ese puntito de innovación. Bueno, y si no lo tienen, pues también, para eso estamos nosotros, ¿no? Para, como digo yo, para pincharle a las entidades andaluzas a que innoven de una manera u otra. Lo que para una empresa puede ser innovación, para otra, pues eso está ya más que dejado atrás porque han súper innovado con respecto a la necesidad que puede tener una empresa. Pero todo el mundo puede innovar de alguna u otra manera, como estáis pudiendo ver a lo largo de este ciclo. La red en la Enterprise Home Network, bueno, pues ahí tenéis los grandes datos.
la constituyen más de 450 organizaciones, con presencia en más de 40 países. Ahora vamos a ver mapitas llenos de colorines celestes, azules y tal. Y con ese presupuesto para los próximos 3 años. Para los próximos 3 años, pero realmente la RN viene funcionando desde el principio de los tiempos, diría yo, ¿vale? Porque empezó a funcionar como red IRC, se llamaba IRC a finales de los 90, de los años 90, y bueno, pues después ha ido evolucionando, va adaptándose, va también innovando para adaptarse a los servicios y a las necesidades que puedan requerir las empresas, y ahora, bueno, pues la red EN, que se reconvirtió ya por el año 2000, y bueno, pues presta una serie de servicios que ahora os voy a presentar. Aquí tenéis el mapa mundial y ahí están los países donde la red está presente. Dentro de Europa, pues funciona a través de consorcios o nodos regionales. En el caso de España hay 8 nodos. El de Andalucía, en Andalucía, bueno, pues Andalucía trade como socio coordinador o como coordinador, y luego tenemos el Consejo Andaluz de Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Andalucía como socios también del nodo ON andaluz. Hay un nodo en Madrid, EN Madrid, un nodo que aglutina Asturias y Galicia, EN Galactea, y así por toda Europa, donde se trabaja a través de nodos regionales y la capilaridad pues es máxima. Fuera de Europa, en otros países, llamémosle Estados Unidos, Chile, Brasil, pues se funciona o se trabaja con nodos nacionales. Ahí ya no es por región, sino por nodo nacional. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues hay 2 nodos, el de la costa este y el de la costa oeste. En el caso de Chile, por ejemplo, pues allí tenemos Eurochile, que es el nodo que gestiona el punto de contacto para la empresa, para la conexión Chile-Europa. Como veis, bueno, pues también en China, en Japón, en India, en todos estos nodos, sean regionales o nacionales, ¿vale? Las personas que están detrás son técnicos como mi compañera María José, como yo, que nos dedicamos a prestar servicios de innovación y de fomento de la transferencia, bueno, por las entidades que vienen a pedirnos soporte para ello. ¿Cómo funciona la red? Bueno, pues la premisa es enfoque centrado en el cliente, ¿vale? Ahí pone cómo ayudamos a las pymes, pero bueno, lo abrimos también a otro tipo de entidades y que puedan requerir alguno de los servicios que nosotros prestamos. Es verdad que es una red de pymes, pero ya os digo que también prestamos servicios a clústeres, a asociaciones, a autónomos, a startups, a grupos de investigación. Realmente a cualquier entidad, en nuestro caso andaluza, que esté interesada, bueno, pues de alguna manera en los servicios que a continuación os voy a contar. Y esas son las 3 premisas: servicios centrados en el cliente, servicios a medida, según la necesidad de que pueda plantearnos el cliente, la empresa, la entidad, y bueno, pues y con un expertise bastante elevado por parte de los técnicos que prestan los servicios. Aquí en el caso de Andalucía Trade, bueno, pues somos, aparte de María José y de mí, bueno, pues hay técnicos que cubren otra serie de sectores que son transversales, tanto pues, energía, medio ambiente, en aeronáutica, espacio, agricultura, biotecnología, salud, no se nos escapa ningún sector, ¿vale? Y sobre esos sectores, bueno, pues prestamos servicios. Si entra algún sector que a mí se me haya podido escapar o que no tengamos aquí contemplado, siempre le cubrimos el servicio a la necesidad según lo que nos plantee, ¿vale? Estos son los servicios que prestamos. En torno a la innovación, temas de sostenibilidad, temas de resiliencia, mercado único europeo, acceso a financiación, internacionalización, digitalización y búsqueda de socios. En temas de innovación, que por ejemplo es un servicio que estamos prestando ahora, ¿no? Con este ciclo de webinarios. También prestamos un servicio para mejorar la gestión de la innovación en las empresas, que es lo que os voy a presentar al final. Y bueno, el objetivo es impulsar la mejora en la gestión de la innovación en las empresas o identificar oportunidades que permitan a las empresas innovar, ¿vale? Como estáis viendo a lo largo del ciclo, son muchas formas, hay muchas herramientas, opciones, puertas, hilos de los que tirar para innovar dentro de la propia empresa. En temas de sostenibilidad, por ejemplo, estamos organizando, aparte de diagnóstico para mejorar la gestión de la sostenibilidad, un poco en línea con los de la innovación, pues ahora, por ejemplo, estamos impartiendo unos talleres por Andalucía en torno a la nueva directiva CSRD,
relacionada con la sostenibilidad, bueno, pues que viene impuesta desde Europa y, bueno, y sobre ella pues hay una serie de parámetros a cumplir según el tipo de empresa, grande, pequeña, micropyme, y, bueno, pues tienen unos compromisos, unas obligaciones que cumplir, y sobre eso, bueno, pues estamos ahora mismo impartiendo. La semana pasada hubo una en Málaga sobre el sector TIC. En breve va a haber una sobre temas navales en Cádiz y, bueno, y de otros sectores. Después os enviaremos, cuando termine la sesión, os enviaremos el listado de los próximos talleres que tenemos. Y también me quería centrar en la de acceso a financiación, ¿vale? El tema del acceso a financiación, bueno, pues ese servicio lo prestamos con la gorra, como digo yo, de la Enterprise Hub Network, pero al final, como somos técnicos de innovación y transferencia, da igual que sea el ámbito global o el ámbito regional. Al final, una empresa busca financiación y les asesoramos a encontrar esa financiación, identificar esas posibles líneas o por dónde tirar para cubrir sus necesidades financieras a la hora de poner en marcha proyectos. Estamos hablando, por ejemplo, de, bueno, pues de los proyectos de Horizonte Europa. Estamos organizando ahora mismo, por ejemplo, jornadas de presentación de las convocatorias de Horizonte Europa con los puntos nacionales de contacto. En su mayoría son compañeros de CDET y, bueno, pues ya os digo, la semana pasada organizamos, por ejemplo, aquí en Sevilla, una sesión del clúster 3 de Horizonte Europa, que es sobre seguridad. Dual Use, seguridad civil para la ciudadanía. Próximamente organizaremos uno del clúster 4, la parte de TIC, de digital, ¿vale? Y así pues vamos pasando por todas las convocatorias, todas las áreas de Horizonte Europa de interés para las empresas. Lo mismo hablamos de Europa, como podemos hablar de aquí de Andalucía Trade, de la línea de Andalucía Trade, de acceso a financiación o a incentivos, como pueden ser también líneas nacionales, caso, por ejemplo, de CDTI. Nosotros somos punto PIDI dentro de la red PIDI impulsada por CDTI para prestar asesoramiento especializado a empresas en sus consultas que puedan tener sobre financiación. Y, bueno, pues también asesoramos directamente sobre las diferentes líneas que el CDTI tiene en marcha, que, como ya sabéis, muchas de ellas siempre están abiertas. Pasado mañana, el día 12, por ejemplo, termina la convocatoria de Notec. Como sabéis, bueno, pues abrió hace un mes más o menos, cierra el 12 de junio, y la semana pasada pues estuvimos aquí en Sevilla, por ejemplo, con CDTI, estuvimos organizando una jornada de revisión de propuestas para que la gente puliese los últimos detalles antes de presentar su proyecto a la convocatoria. En tema de búsqueda de socios, bueno, pues ahí también ese es un tema bastante interesante dentro de los servicios que prestamos. ¿Por qué? Porque estos socios pueden ser bien para acceder a financiación. Ya sabéis que los proyectos europeos de I+D+I son colaborativos. Digo los europeos de estilo Horizonte Europa porque es donde más socios se requieren para participar en una propuesta. Pero, bueno, también me puedo referir a uno de CDTI, donde vayas en colaboración con otra entidad, o a uno nacional, un Misiones, un Interconecta, donde al final, bueno, pues lo que prima es la necesidad de identificar socios para tirar hacia adelante con una propuesta, una idea de proyecto que tú puedas tener en mente, o para unirte a alguna propuesta que esté en marcha, o bien para ayudar al coordinador de un proyecto a completar el consorcio. Bueno, pues nosotros prestamos ese servicio, ¿vale? De búsqueda de socios para proyectos, bien sean de I+D+I, bueno, o incluso proyectos tecnológicos. A lo mejor no tiene por qué ser un proyecto basado en búsqueda de financiación, simplemente, oye, que estoy desarrollando tal tecnología y necesito a alguien que me cubra esta necesidad para avanzar con el proyecto. Pues ahí también echamos el cablecillo ese, ¿no? De búsqueda de socios a nivel tecnológico, de cooperación tecnológica o incluso comercial, ¿vale? Y, bueno, pues voy a pasar ya a la parte final, que es la de gestión de la innovación, del servicio que prestamos. Y, bueno, pues básicamente a lo que contribuimos, pues ahí lo podéis ver, con nuestro servicio a mejorar el potencial de las pymes para innovar, crecer y desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. En base a eso, bueno, pues prestamos un servicio en concreto que es para mejorar esa capacidad de innovación basada en un diagnóstico, ¿vale? Un diagnóstico, ya os digo que dentro de toda la red de N, todos los nodos, bueno, pues utilizan la mayoría de ellos utilizan este diagnóstico, el que tenemos como referencia, es el IHC, Innovation Health Check, está validado, y sobre él, bueno, pues se trabajan sobre diferentes grupos, como podéis ver ahí, liderazgo, el contexto de la organización, operaciones, apoyo, evaluación, cultura. Ahí podéis ver todos los palabras que cubre este diagnóstico y que está
apoyado en la ISO 56000, ¿vale? En toda la gama de la 56000. Entonces, bueno, sobre este diagnóstico, pues básicamente se presta un servicio personalizado a la empresa, como decía antes, ¿no? Ese tailor a medida, donde se le ayuda a identificar sus debilidades, sus fortalezas. Al final viene a ser un análisis DAFO de la empresa desde el punto de vista de la gestión de la innovación. Y ya el simple hecho de hacer ese análisis DAFO te sirve, sin llegar a ese final de plan de acción. Solo el pasar por el cuestionario y por la sesión esta de diagnóstico y ese cara a cara hablando sobre qué hay, qué no hay, por dónde estás trabajando y tal, ese ya solo, sin necesidad, como decía, de esperar plan de acción, te sirve para identificar esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades en tu modelo de innovación. Y bueno, pues plan de acción al final lo que persigue a través de ese trabajo conjunto con la empresa, entre la empresa y nosotros, pues es priorizar áreas de mejora y al final pues llegar a un informe que contiene un diagnóstico y eso pues rematarlo con un plan de acción y sobre ese plan de acción empezar a trabajar. Es verdad que después, siendo realista, nos hemos encontrado muchas empresas que después el plan de acción pues les cuesta trabajo seguirlo porque les come el día a día, ¿vale? Y después no es fácil decir, tengo aquí un plan de acción con no sé cuántos puntos, temporizado, al lío. Pero sí es verdad que el hecho de tener ese plan de acción y ese informe, pues después la empresa puede, una vez tiene identificado a través de ese DAFO todas esas oportunidades que se le presentan, ¿vale? Pues puede trabajarlo a su manera y el hecho de tener un diagnóstico personalizado a medida y con verdades, pues le sirve para ir trabajando a su ritmo según tenga esa necesidad, ¿vale? Más allá de ese plan de acción. Pero ya os digo, al final es un informe bastante completo donde, bueno, pues encuentra cómo gestionar la innovación a nivel de comunicación dentro de la empresa, temas de marca, de propiedad industrial, si protege tus activos intangibles, no los protege, temas de búsqueda de socios, cómo trabajas las ideas, de qué manera se traduce en tu documentación, información financiera, el impacto, para medir el impacto de la innovación en tu empresa, cómo motivas a los trabajadores, un poco todo. Se tocan todas las áreas de tal forma que al final tiene pues una visual bastante amplia de dónde puede mejorar y dónde, bueno, pues le falta poquito para ser excelente. Ya sabéis, al final, excelente es complicado, pero siempre hay margen de mejora y, bueno, pues con esta plan de acción intentamos ayudar a las empresas que sigan adelante en su proceso de mejorar su gestión de la innovación y de seguir avanzando y al final, pues, ser más competitiva. Y nada, yo por mi parte, yo soy Jaime Durán, como os comenté al principio, soy el sectorial de la parte de TIC. Entre otros compañeros, pues está mi compañera Cristina Cabeza, que está con temas de sostenibilidad, agroalimentación, agroindustria, María Dolores Guillén, que lleva industria, aeronáutica, espacio, logística, transporte, mi compañera María Fernández, que lleva turismo, biotecnología y salud, Laura Valle, que está conmigo en temas de TIC, en temas de turismo, en temas de cultura, y bueno, y nada, estamos a vuestra disposición, ¿vale? Cualquier cosilla que necesitéis o me escribís por correo y yo derivo a algún compañero, o si tenéis alguna duda, dejadla, o alguna consulta la podéis dejar en el chat o escribirme directamente, ¿vale? Venga, muchas gracias. A continuación, vamos a dar paso a Óscar David Sánchez, con el que a lo largo de una sesión dinámica y práctica exploraremos cómo la inteligencia artificial, también conocida por sus siglas IA, puede mejorar la toma de decisiones, automatizar tareas y generar valor en proyectos y en entornos de innovación. Óscar es ingeniero de telecomunicaciones y especialista en gestión de la innovación y desarrollo de negocios. Cuenta con una sólida trayectoria profesional dedicada a ayudar a empresas, instituciones académicas y entidades públicas a generar valor a partir de la innovación y la I+D. Su experiencia abarca la aplicación de tecnologías innovadoras en múltiples sectores, tales como digitalización, salud y sostenibilidad, liderando proyectos con un enfoque claro en el impacto empresarial y la mejora de la competitividad. Actualmente es CEO y socio en Pleiad, donde ayudan a empresas que quieren abordar los proyectos de innovación tecnológica. Previamente fue director gerente de Indrómeda, una asociación pública-privada, donde promovió la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y administraciones para activar ecosistemas de innovación en áreas como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, entre otros.
A su faceta ejecutiva se suma su labor como docente universitario, donde imparte información en gestión de la innovación y desarrollo de proyectos. Su perfil combina ingeniería, estrategia y transferencia tecnológica con una visión amplia y orientada a resultados, especialmente útil para empresas que buscan transformar el conocimiento en crecimiento. Sin más, doy paso a Óscar. Muchas gracias, María José. Bueno, empezamos la sesión de hoy en uno de los temas, inteligencia artificial, que yo creo que más caliente está, ¿no? Más efervescente incluso, se encuentra en múltiples ámbitos, ¿no? Tanto a nivel de, digamos, de empresas que, bueno, están recibiendo muchos mensajes, no siempre coincidentes, sobre el potencial o la oportunidad o el riesgo que supone la inteligencia artificial para su actividad. eh, y también a nivel personal, ¿no? Estamos viendo también una emergencia de soluciones que usan o dicen utilizar inteligencia artificial y que prometen efectivamente pues cambiar muchas de las maneras en las que vivimos y nuestro día a día, ¿no? Tanto en el ámbito profesional, como os decía, como en el ámbito profesional. En la sesión de hoy vamos a tratar de aterrizar, ¿no? Estas aplicaciones o este potencial de la inteligencia artificial en el contexto concreto de los proyectos de innovación y del desarrollo de la actividad de innovación de la empresa. De este modo, bueno, nos fijamos, o al menos yo en esta sesión fijo como 4 conceptos principales. En primer lugar, y teniendo en cuenta también, como os decía, ¿no? Esa cantidad de mensajes que recibimos continuamente sobre la inteligencia artificial, pues tratar de comprender cuáles son los conceptos clave en inteligencia artificial y qué rol puede jugar en la innovación empresarial. Y luego ya desde una óptica de proyectos de innovación trataremos de, bueno, abordar 2 facetas complementarias. En primer lugar, explorar cómo podemos incorporar la inteligencia artificial para optimizar, para mejorar procesos relevantes en las pymes, teniendo en cuenta también algunas consideraciones, por ejemplo, relacionado con la sostenibilidad y las diferentes ventajas y limitaciones que presenta. Es decir, vamos a tratar de aterrizar, bueno, cuáles serían esos casos de uso de la inteligencia artificial en las empresas, en vuestras empresas. Y luego, desde una óptica de gestión de proyectos de innovación, vamos a ver también de una manera, bueno, lo más práctica posible, diferentes escenarios de uso de la inteligencia artificial o de herramientas basadas en inteligencia artificial, si queremos ser un poco más precisos, que nos pueden ayudar en el día a día como gestores de proyectos, como directores de proyectos. Comenzando por, como os decía, por estos conceptos clave, quizá el primero puede parecer un poco obvio, qué es la inteligencia artificial. La idea de inteligencia artificial, ¿no? Esa idea de que hay máquinas que pueden pensar, la verdad es que tiene mucho tiempo, ¿no? Se remonta a principios del siglo XX y el término como tal, inteligencia artificial, se utiliza por primera vez en 1955, cuando una serie de investigadores pues se reunieron y establecieron que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia humana podría, en principio, describirse con tanta precisión que una máquina pudiera ser creada para simularlo, ¿no? Quizá parte de una visión bastante mecanicista del pensamiento de la mente humana. Pero bueno, al margen de, digamos, cuestiones más históricas, yo creo que el mensaje claro es que, aunque ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, no es una moda reciente. De hecho, todas las herramientas que estamos viendo que están apareciendo en las últimas semanas, en los últimos meses, están basadas en desarrollos y en investigaciones y en empresas que llevan trabajando en este ámbito desde hace mucho tiempo. En cierto modo, lo que ha cambiado es que, bueno, a día de hoy el acceso a estas herramientas, fundamentalmente a partir digamos, de la puesta a disposición de ChatGPT por parte de la empresa OpenAI, está al alcance de todos o de casi todos, ¿no? Entonces esto ha llegado como, bueno, ha popularizado enormemente el acceso y cómo nos relacionamos con estas herramientas. También, como veremos luego, porque una de las particularidades de las herramientas actuales es que nos permiten interactuar con ellas en lenguaje natural, es decir, hablando con ellas de manera completamente cotidiana, sin necesidad de tener un conocimiento experto, al menos para usarlas. Otra cosa es para usarlas correctamente.
Con esto, bueno, aterrizando un poco más, ¿qué es la inteligencia artificial? En términos prácticos podríamos definirlo como la capacidad de una máquina para percibir y comprender su entorno, aprender, esto es especialmente relevante, aprender de la enseñanza, del entrenamiento, de los datos que le aportamos y también de la propia experiencia, tomar decisiones basadas en recuerdos, en datos históricos, en procesos internos, comunicarse en lenguaje natural con las personas, que como comentaba, quizás sea uno de los principales cambios de paradigma, y también desarrollar cierta intuición ante situaciones vagas o inciertas, donde veremos también que la inteligencia artificial es uno de los escenarios en los que muestra mayor potencial de uso. Con esto, elementos clave de un sistema de inteligencia artificial. En primer lugar, esa capacidad de percepción, esa capacidad para entender el entorno y procesar esa información, datos, imágenes, textos, sonidos que recibe. Una capacidad de predicción o de reconocimiento de patrones a partir de esa información, esos datos que ha recibido y en consecuencia la capacidad de anticipar eventos futuros, además con esa particularidad de poder aprender, ¿no? O poder mejorar con la experiencia y el análisis continuo. Eso es algo que diferencia a los sistemas basados en inteligencia artificial de otros sistemas predictivos. Y por último, la planificación, es decir, utilizar lo percibido, lo aprendido, ¿no? Y esos patrones identificados para tomar decisiones y trazar planes de acción. Y ahí podremos imaginarnos, lo veremos más en detalle, múltiples escenarios también de aplicación, sugerir rutas para llegar al mejor destino, priorizar tareas en el marco de un proyecto o asignar recursos, entre otros ejemplos. A día de hoy, seguro que también a muchos de vosotros os habrá llegado el debate, ¿no? Sobre si la inteligencia artificial o la inteligencia artificial general, ¿no? Esa que imitaría a la inteligencia humana en todos los ámbitos, está realmente cerca o está cerca de alcanzarse o no. Em, en términos generales o a muy alto nivel, hablamos de lo que sería esa inteligencia artificial general y lo que sería una inteligencia artificial estrecha o de nicho, ¿vale? Diseñada para realizar tareas específicas. A día de hoy, la única inteligencia artificial que podemos usar actualmente, incluso los modelos de lenguaje, ChatGPT y demás, los podemos calificar como inteligencia artificial estrecha o de nicho, ¿no? Donde se utilizan diferentes tecnologías, chatbots, reconocimiento facial, de imágenes, automatización, análisis predictiva, pero están todavía lejos, muy lejos de convertirse o de vislumbrar una posible inteligencia artificial general, ¿no? Que sería como digamos, por así decirlo, como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Esa IA que es equivalente a los humanos en todos los sentidos. Sobre esto también hay mucho debate científico, técnico, pero yo creo que al menos a efectos del webinar de hoy, que es tratar de aterrizar esas aplicaciones, ese potencial de la inteligencia artificial en nuestras empresas, en nuestras pymes, creo que es más conveniente quedarse al menos con los pies sobre la tierra y ser conscientes del potencial, también de las limitaciones que ofrecen las herramientas, las soluciones, los sistemas basados en inteligencia artificial estrecha, enfocada a día de hoy. Uno de los pilares de la inteligencia artificial es el aprendizaje, ¿no? Son sistemas que aprenden a partir de datos. Cuando, cuando nos acercamos o cuando se diseña un sistema de inteligencia artificial, sí que creo que es relevante ser consciente, o por lo menos tener claros los diferentes tipos de aprendizaje que podemos aplicar en sistemas de inteligencia artificial. Por así decirlo, el más sencillo o el más fácil de entender es lo que se llamaría el aprendizaje supervisado, donde, por ejemplo, a partir de un conjunto de datos que ya contienen las respuestas correctas, la inteligencia artificial o ese algoritmo aprende a identificar elementos a partir de ejemplos previamente etiquetados, ¿vale? Esto es especialmente útil, por ejemplo, en clasificación o en diagnóstico, ¿vale? Por ejemplo, se utiliza mucho en medicina, ¿no? Se le facilita un gran volumen de, por ejemplo, imágenes médicas a un sistema de inteligencia artificial, indicando las condiciones, la enfermedad o la condición de patología o no patología que representan las diferentes imágenes médicas y a partir de ahí
el sistema, el algoritmo, es capaz de aprender a, digamos, clasificar o diagnosticar futuras imágenes que vengan, ¿de acuerdo? Ese sería un ejemplo clásico de aprendizaje supervisado. Yendo un paso más allá, también encontramos lo que se llama el aprendizaje no supervisado, donde lo que hacemos sencillamente es facilitar al sistema, al algoritmo, un gran volumen de datos, de información, y el sistema es capaz de identificar patrones ocultos o agrupaciones, maneras de clasificar esos datos sin facilitarnos una orientación previa. ¿Vale? Esto también es especialmente útil, por ejemplo, para descubrir relaciones, tendencias en grandes conjuntos de datos, por ejemplo, de mercado, que a priori serían difíciles de detectar. Y el otro modelo que, digamos, el otro tipo de aprendizaje que también es relevante en diferentes aplicaciones es el aprendizaje por refuerzo, donde no es tanto que facilitemos una serie de datos, un volumen de información al sistema para que aprenda, sino que le fijamos un objetivo y el sistema irá probando diferentes estrategias, ¿de acuerdo?, para alcanzar ese objetivo a través de un proceso de prueba y error y de recompensas o penalizaciones. Con lo cual, digamos, el sistema se optimiza a sí mismo. Esto, por ejemplo, es muy interesante en el ámbito industrial, cuando estamos hablando de mejorar, de optimizar procesos o de personalizar diferentes productos, funcionalidades, etcétera. Bueno, estos tipos de aprendizaje se basan, por una parte, en otros conceptos que también habréis escuchado en ocasiones, que son las redes neuronales y el aprendizaje profundo. Las redes neuronales están, en cierto modo, inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, ¿vale? Es cierto que cuando hablamos de redes neuronales tendemos más a pensar en esa inteligencia artificial como algo más próximo a lo humano, pero realmente lo que hacen es simular ese proceso de aprendizaje mediante conexiones entre lo que podríamos llamar neuronas artificiales, que reciben una información, la procesan, la analizan y producen un resultado o una acción, ¿no? Y con el tiempo, como hemos visto en los diferentes tipos de aprendizaje, pues aprenden a reconocer patrones, a mejorar sus respuestas. Y luego además está el aprendizaje profundo o el deep learning, que sería como una, por comentar, decirlo de una manera simplificada, como una evolución de esas redes neuronales, ¿no? Donde se utilizan o se combinan muchas capas de neuronas para realizar aprendizajes más complejos. Este tipo de aprendizaje requiere grandes volúmenes de datos y además una potencia de computación muy elevada, ¿vale? Y es lo que habitualmente se emplea en reconocimiento de imágenes, procesado del lenguaje natural, traducción a temática, etcétera. Aquí gráficamente tenéis bueno, para verlo un poco de manera visual, cuál sería la diferencia, ¿no?, entre el aprendizaje clásico y el aprendizaje profundo, ¿no? Por ejemplo, en un algoritmo para identificar coches, en la aproximación clásica de inteligencia artificial, de machine learning, ¿de acuerdo? Lo que sería a partir de una serie de inputs, por ejemplo, imágenes, fotografías de coches, manualmente se extraerían las principales características de esas imágenes y luego se aplicaría cierta clasificación, ¿vale? En el aprendizaje profundo lo que se hace es añadir más capas a ese proceso y hacer que la propia extracción de características la realice el algoritmo, ¿de acuerdo? Eliminando esa parte más manual o más menos automatizada del aprendizaje clásico. Aplicaciones de la inteligencia artificial, bueno, luego lo comentaremos más en detalle, pero algunas de las que más a día de hoy están presentes es el procesado de lenguaje natural, que es en lo que se basa en la práctica totalidad de chatbots y sistemas de IA generativa, ¿vale? Que entienden y generan, son capaces de entender y de generar lenguaje humano y facilitan una comunicación fluida entre máquinas y personas, ¿no? Y ha sido quizá uno de los motivos de la extrema popularidad de estas herramientas en los últimos tiempos. Chatbots como ChatGPT, Perplexity, Claude, asistentes virtuales, uso en generación de texto, generación de resúmenes, etcétera. Otro campo relevante digamos, de estos sistemas de inteligencia artificial es lo que se llamaría la visión por computador, que también es un campo, digamos, científico-técnico en el que se lleva trabajando mucho tiempo y que en este caso pues, permite, por una parte, analizar e interpretar imágenes y vídeos, ¿vale? Material audiovisual, utilizar esas redes neuronales, ese aprendizaje profundo para reconocer patrones visuales y, de nuevo,
desde la propia generación de contenidos nuevos, entre comillas, hasta aplicaciones de reconocimiento facial, inspección visual, gestión de activos o control de calidad, ¿no? Que podemos percibir como mucho más cercanas a la actividad de muchas empresas. Y luego también otro concepto que nos gusta, bueno, nos gusta mencionar explícitamente es ese de inteligencia aumentada, ¿no? Donde, bueno, no es que realmente el sistema de inteligencia artificial esté sustituyendo completamente a la persona, a la intervención humana, sino que, bueno, mediante cierta combinación y un uso adecuado de esas herramientas de inteligencia artificial, somos capaces de mejorar, no de reemplazar las capacidades humanas, ¿no? Y eso puede ser muy interesante en la toma de decisiones complejas, a la hora de diseñar experiencias personalizadas y, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de proyectos, dando apoyo, ¿no? a muchas de las facetas que tenemos en gestión de proyectos. Una mención, como os comentaba antes, sobre sostenibilidad, y es también un debate que ha estado, bueno, que ha sido público, ¿no? y que sigue abierto, es el impacto de la inteligencia artificial en aspectos como la energía, el medio ambiente, la huella de carbono. La IA o la utilización de la IA creciente, masiva, que es lo que yo creo que todos estamos de acuerdo hacia dónde vamos, pues ofrece un potencial para ser más sostenibles en diferentes ámbitos: optimización energética, reducción de consumos, gestión eficiente de recursos, modelado de escenarios, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático, o facilitar, habilitar la economía circular, mediante, por ejemplo, la clasificación de residuos, reducción de desperdicios, mejora de reciclaje, pero también tiene asociado ese uso masivo de la inteligencia artificial un impacto negativo. La utilización, el entrenamiento de estos modelos, de estos sistemas de inteligencia artificial, requiere una cantidad enorme de energía, especialmente cuando proviene de fuentes no renovables. El hardware que se utiliza para ese entrenamiento, para esos trabajos computacionales, utiliza también materias primas, minerales raros, que también tienen un impacto, o su extracción o su, digamos, su procesado tiene un impacto en el medio ambiente. Y también, digamos, la generación masiva de datos lleva aparejada, pues, unas necesidades de almacenamiento, de procesamiento, que además incrementa todavía más el consumo. Y también es cierto que en este momento que estamos viviendo de evolución tecnológica casi exponencial, pues lleva aparejada una obsolescencia tecnológica también cada vez más rápida, ¿no? Que también puede conllevar un incremento en en residuos o en desperdicios. Con lo cual, bueno, como casi todas las tecnologías, es un arma de doble filo. La podemos utilizar para mejorar muchas cosas, y sin duda tiene ese potencial, pero también tiene externalidades o condiciones que no son tan positivas y que pueden ser negativas. Mm, Mensaje quizá un poco para concluir aquí es que, bueno, esto de la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es una herramienta real. Creo que también es relevante que alejemos de nuestra visión de la inteligencia artificial esa visión de la ciencia ficción. Quiero decir, es una herramienta que podemos aplicar en nuestras empresas, sean del tamaño que sean, precisamente gracias a esa popularización o esa democratización de su acceso. Y sí que creemos que comprender qué es exactamente la inteligencia artificial, ¿vale? Más allá de, digamos, de un concepto muy amplio, tratar de, bueno, identificar las diferentes facetas, las diferentes aplicaciones que tiene, es el primer paso para conseguir que tenga un impacto real, ¿no? en nuestras empresas y en nuestros proyectos. En este campo, sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, yo me atrevería a decir que es cada vez más difícil encontrar proyectos de innovación que no incorporen de una manera u otra algún elemento de inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que si bien al principio hemos visto bueno, que hemos tratado de responder a esa pregunta de qué es la inteligencia artificial y detallarla, ¿no? Bajar un poquito, bajar un poco a niveles más concretos, más bajos, yo creo que también es muy relevante entender qué no es la inteligencia artificial. Porque eso, por ejemplo, en nuestra empresa trabajamos con muchos clientes, ¿no? en el diseño de proyectos de innovación,
Y es algo que surge con frecuencia, ¿no? De, oye, ¿cómo puedo aplicar inteligencia artificial en mi proceso, en mi producto, en mi servicio? Y nos encontramos con frecuencia que muchas de las ideas que se tienen de aplicar inteligencia artificial realmente o no son inteligencia artificial o no requieren de inteligencia artificial. La principal confusión, yo creo que la encontramos entre automatización e inteligencia. ¿De acuerdo? La automatización es algo que realiza tareas repetitivas en una serie de reglas fijas. Es decir, ante los mismos datos va a ofrecer siempre el mismo resultado. Es un sistema que no aprende, no se adapta, no interpreta, digamos. Y eso no es necesariamente malo, porque en algunos contextos, o en algunos casos de uso, podemos querer una fiabilidad absoluta. Es decir, que ante un determinado resultado siempre se produzca la misma consecuencia. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de inteligencia artificial, en cambio, bueno, tenemos que pensar en sistemas que no solo realizan tareas repetitivas, aunque pueden realizarlas, sino que también son capaces, como os decía al principio, de percibir, predecir y planificar, adaptándose a situaciones variables y además aprendiendo con la experiencia y mejorando sus resultados. Un ejemplo muy cercano, pues, por ejemplo, un servicio de atención al cliente, ¿no? Podríamos pensar en un sistema automatizado que, por ejemplo, clasifique mensajes en función de mensajes de los clientes, en función de determinadas palabras clave, sí, avería, garantía, soporte, y que responda con plantillas predefinidas o que escale esa solución a el departamento correspondiente, ¿vale? Ese sistema no entiende, no interpreta el contenido ni llega a resolver el problema, pero puede ser útil en algunos casos. Un sistema con inteligencia artificial que incorporaría, además de manera muy relevante, ese procesado del lenguaje natural que hemos comentado antes, sería capaz de interpretar el texto del cliente, detectar la intención o el problema y proponer una solución o acción concreta sin necesidad de escalarlo o de trasladarlo a otro departamento. ¿De acuerdo? Incluso podríamos imaginarnos un sistema con inteligencia artificial de atención al cliente que aprendiera, es decir, en función de la satisfacción del cliente con las respuestas que le da, pues que fuera mejorando las respuestas para cada vez ser más eficaz. Con esto, la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos, intentando dejar al lado digamos, este furor por la inteligencia artificial, es si realmente nuestro proyecto o nuestra empresa necesita, en un determinado contexto, utilizar o incorporar sistemas, herramientas de inteligencia artificial. Y ahí podemos plantearnos diferentes preguntas, ¿no? La primera es, por ejemplo, si estamos gestionando una gran cantidad de datos, variables o complejos. Si es así, si manejamos esa gran cantidad de datos, es cierto que herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarnos a analizarlos, a interpretarlos, a ver patrones que no son fáciles de detectar a priori. Otra pregunta también es si necesito automatizar tareas que puedan requerir decisiones o adaptaciones. Es decir, si la tarea no siempre es igual, pues quizá la inteligencia artificial puede aportarnos valor donde la automatización no llega. ¿De acuerdo? Y otra cuestión también es si el sistema actual aprende o mejora con el tiempo. Si no lo hace, lo más probable es que sea automatización, no inteligencia artificial. Si hay un potencial o hay una posibilidad de aprender o mejorar con el tiempo, es más probable que estemos hablando de un sistema realmente de inteligencia artificial. Relacionado también con ese análisis de datos, pues si digamos puedo beneficiarme de predicciones, recomendaciones o análisis avanzados, demanda futura en el mercado, riesgos, comportamiento de usuarios, optimización de recursos, probablemente también podamos aplicar o pueda tener sentido aplicar inteligencia artificial. Eh, mm, También, obviamente, si estamos usando ya herramientas que dicen tener inteligencia artificial, chatbots, asistentes, motores de recomendación, si se adaptan, aprenden e interpretan, probablemente sean inteligencia artificial, incorporan inteligencia artificial. Si solo siguen reglas fijas, no es inteligencia artificial. Esto también nos lo encontramos con cierta frecuencia cuando, claro, precisamente por la democratización del acceso a herramientas de IA generativa como los chatbots, ChatGPT, etcétera, nos encontramos también casos de uso o clientes que están utilizando estas herramientas para automatizar tareas completamente repetitivas. Y esto, bueno, en mi opinión es
como se podría decir coloquialmente, matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque no es necesario utilizar toda esa potencia, aunque sea fácilmente accesible, para una tarea que debe ser completamente automática, y además tiene el riesgo, que luego lo discutiremos, de la variabilidad inherente al uso de esas herramientas. Entonces, si realmente queremos obtener siempre el mismo resultado en base a una determinada entrada, utilizar este tipo de herramientas quizá no sea lo más adecuado, porque tienen cierta, como os decía, cierta variabilidad, ¿vale? Y por último, bueno, otro campo natural para la aplicación de la inteligencia artificial son aquellos problemas que requieren toma de decisiones de manera autónoma o de manera muy personalizada, ¿vale? Como hemos visto, pues temas de diagnóstico, segmentación, clasificación, planificación dinámica o generación de contenidos, que es también uno de los ámbitos de aplicación natural de la inteligencia artificial generativa. Uno de los trabajos que nosotros solemos hacer habitualmente cuando participamos en proyectos de innovación relacionados con inteligencia artificial es definir esos casos de uso, ¿no?, de la inteligencia artificial. Es decir, entendiendo bien los objetivos de negocio y los procesos y el funcionamiento interno de la empresa, encontrar aquellos contextos, aquellas aplicaciones en las que tiene sentido aplicar inteligencia artificial y esa aplicación va a suponer una mejora relevante o una aportación de valor clara. Aquí es de gran utilidad, bueno, tener en cierto modo claro cuál sería la diferente tipología o los patrones de aplicación de la inteligencia artificial. Y yo creo que esto es creo que esto es una herramienta bastante útil casi para cualquier empresa, para cualquier organización, para cualquier pyme, ¿no? Definir esos casos de uso en función quizá de estos patrones. Empezando quizá bueno, por este de conversación e interacción humana, ¿no? Ese es quizá con el que más familiarizados estamos precisamente por la emergencia de los chatbots y ChatGPT, ¿no? Podemos encontrar casos de uso donde el beneficio, el impacto de la inteligencia artificial sea habilitar esa conversación hombre-máquina, ¿vale? Persona-máquina, de una manera natural, ¿no? En un lenguaje conversacional. Bueno, eso es algo que, por ejemplo, en muchos contextos de uso puede facilitar o puede aportar mucho valor, ¿no? El hecho de, por ejemplo, un cliente o un operario, una persona empleada pueda interactuar con el sistema no con unos conocimientos o un lenguaje técnico muy especializado, sino con un lenguaje natural, como hablaríamos con cualquier otra persona, ¿vale? Eso es uno de los casos de uso probablemente más accesibles y más directos a día de hoy, como os decía, por la accesibilidad de estos sistemas de chatbot. Otro ejemplo clásico de inteligencia artificial es el análisis predictivo y la toma de decisiones. ¿De acuerdo? En sistemas dinámicos que mediante, digamos, un aprendizaje continuo ah, pueden ayudarnos a múltiples ámbitos. Detectar anomalías, detectar patrones, anticipar tendencias futuras, etcétera. Otro caso de aplicación u otro patrón de aplicación de la inteligencia artificial es lo que podríamos llamar sistemas dirigidos a objetivos, ¿no? Donde no tenemos muy claro, o al menos no tenemos ninguna estrategia predefinida para alcanzar un determinado objetivo, y mediante un sistema de inteligencia artificial podemos explorar cuál es y descubrir realmente cuál es la mejor estrategia para alcanzar el objetivo deseado, ¿no? Mediante sistemas de prueba y error, simulaciones, etcétera. Otro ámbito también es el de los sistemas autónomos, ¿no? Basados en esa capacidad de los sistemas de inteligencia artificial de percibir el entorno y de, digamos, planificar o tomar decisiones, pues obviamente también, por ejemplo, en entornos industriales o en otros ámbitos, los sistemas autónomos incorporan inteligencia artificial y presentan un grandísimo número de aplicaciones. Relacionado también con esa analítica, la detección de patrones o la detección de anomalías, ¿vale? Eso de aquí está pasando algo y no sabemos bien qué es. Eso es una pregunta que la inteligencia artificial puede ayudarnos a responder, además de manera bastante efectiva. Y bueno, ya por último, otro ámbito también relacionado con la inteligencia artificial generativa es la hiperpersonalización. Gracias a sistemas de inteligencia artificial podemos personalizar productos, servicios, contenidos a la medida de un determinado cliente,
Y eso en algunos casos puede suponer, no siempre, pero puede suponer un valor añadido. Y por último también digamos, lo que sería el reconocimiento de imágenes, texto, audio, etcétera. Es una de las aplicaciones posiblemente más maduras a día de hoy de la inteligencia artificial. Yo creo que con estos 7 patrones, como dice en el diagrama, podemos clasificar o podemos hacer una muy buena aproximación a los diferentes casos de uso de aplicación de la inteligencia artificial en los procesos, servicios, productos de casi cualquier pyme. Vamos a centrarnos en profundizando un poco más en aquellos que quizá son los más cercanos a día de hoy, como son, en primer lugar, la IA generativa, ¿vale? De gran utilidad, como hemos visto en esa parte de interacción persona-máquina, personalización, etcétera, y también en la parte de inteligencia artificial predictiva, para la detección de patrones, anomalías o para la toma de decisiones. En relación a la IA generativa, bueno, tratando de aportar una definición también, podríamos decir que es ese conjunto de tecnologías capaces de crear contenido nuevo y original, bueno, puede estar sujeto a debate a partir del aprendizaje que han obtenido de grandes conjuntos de datos existentes, ¿vale? Pensad en IA generativa, bueno, la generación de vídeo, la generación de texto, la generación de imágenes, es algo que, bueno, está continuamente ya incluso en los medios de comunicación y en nuestro día a día, ¿no? Lo que hacen es, estos sistemas lo que hacen es generar salidas únicas a partir de los patrones aprendidos. Y sí que es relevante también aquí tener en cuenta que para una misma solicitud o para una misma entrada, la salida será también, con toda probabilidad, siempre diferente, ¿vale? Con lo cual tiene una componente de variabilidad que puede ser positiva en algunos casos o en otros casos no puede serlo, ¿vale? Luego comentaremos algunos casos de uso, por ejemplo, gestión de proyectos, donde veremos que esto es importante. Estos sistemas de inteligencia artificial generativa se basan en lo que llamamos modelos fundacionales. ¿De acuerdo? Son sistemas de inteligencia artificial de gran tamaño, entrenados con enormes volúmenes de datos genéricos, texto, imágenes, etcétera. ¿Vale? Una definición muy simplificada. Pero estos modelos lo que nos sirven es como punto de partida para múltiples casos de uso: lenguaje, visión por computador, generación de contenidos, etcétera. Y es cierto que permiten ahorrar tiempo y costes, porque partiendo de ese modelo, pues ya no necesitamos entrenar o montar un sistema desde cero. Además, son modelos que luego se pueden ajustar o hacer digamos, una sintonización fina para desarrollar tareas específicas con datos propios. En el panorama ahora mismo de la inteligencia artificial generativa, pues bueno, el número de herramientas es incontable y yo estoy seguro que todos los días aparecen, o sea, seguramente decenas o centenares de nuevas herramientas que emplean inteligencia artificial generativa. Aquí a la derecha en el diagrama pues tenéis bueno, una pequeña muestra, ¿no? de aplicaciones en diferentes ámbitos, tanto desde el punto de vista usuario, uso de empresa, usuarios profesionales, etcétera. Yo creo que en concreto en el ámbito de la IA generativa estamos viendo que al final hay como 3 grandes bloques de herramientas, ¿no? Y sí que es importante tenerlo en cuenta para saber cuál es la que más nos interesa utilizar. Hay herramientas o sistemas completamente generalistas, casi como una navaja suiza de la inteligencia artificial. Pensad en todos estos sistemas como ChatGPT, Perplexity, etcétera, que puedes utilizarlos lo mismo para generar vídeo, para generar imágenes, para generar un ensayo, un texto, contenidos, etcétera. Y esto yo creo que ha sido el punto de entrada, pues, para la mayoría de personas, también para la mayoría de empresas, en el uso, a decir, masivo, popular de la inteligencia artificial. Luego, lo que estamos viendo que es, bueno, que van a aparecer o están apareciendo herramientas específicas o de nicho para aplicaciones concretas, entrenadas con datos, con inputs concretos para que las respuestas sean más precisas, ¿vale? Por ejemplo, asistentes legales que emplean inteligencia artificial para búsqueda de jurisprudencia, ¿vale? Es un caso bastante inmediato. O lo otro que estamos viendo es que en herramientas software digitales existentes, por ejemplo, temas de edición de vídeo, edición de imagen, se está incorporando funcionalidades que emplean inteligencia artificial.
¿vale? Yo creo que con esos 3 grandes bloques podemos casi clasificar a día de hoy cualquier herramienta disponible en el mercado de inteligencia artificial. ¿Cuál tenemos que usar? Pues bueno, dependerá ya en cierto modo, de nuestras necesidades o de nuestro caso de uso. Las herramientas generalistas es cierto que es una muy buena entrada para muchos trabajos, pero cuando queremos ya obtener otros resultados tenemos que irnos a herramientas específicas que en muchos casos todavía tienen algo de carácter experimental, o bien beneficiarnos de las herramientas que ya veníamos utilizando, herramientas existentes, CRMs, edición de vídeo, edición de imagen, etcétera. Bueno, ir utilizando o ir familiarizándonos con esas funcionalidades que emplean inteligencia artificial. Eh, en relación con la inteligencia artificial generativa, y por dar solamente algunas pinceladas, ¿no? Tanto de recomendaciones como luego veremos limitaciones. Cuando trabajamos con, por ejemplo, chatbots, una buena táctica es utilizar el enfoque de primero explorar y luego enfocar, ¿vale? Es decir, no ir directamente a la pregunta muy concreta, sino empezar con una pregunta muy abierta y luego ir profundizando en cada parte del resultado. Por ejemplo, si yo quisiera preparar esta presentación con una IA generativa, pues primero le preguntaría, quiero organizar o tengo que organizar un webinario sobre aplicaciones de inteligencia artificial para pymes. ¿Vale? ¿Cómo podría estructurarlo para captar el interés de la audiencia? Pues seguramente ahí me daría una respuesta, me generaría cierta estructura y luego podría enfocar o enfocaría en los diferentes aspectos. Eso es una técnica que, vamos, yo por ejemplo lo utilizo casi a diario en muchos ámbitos. En algunos de ellos en la gestión de proyectos, como veremos luego. Luego, la otra parte es que, bueno, cuando interactuamos con estas herramientas, con estos chatbots de inteligencia artificial, tendemos a pensar, yo creo que quizás es un sesgo humano, que saben tanto como nosotros, ¿no? Y lo cierto es que no saben nada de nosotros, no saben nada de nuestras empresas, no saben nada de nuestra actividad profesional o de nuestras circunstancias concretas. Entonces, es muy relevante y mejora mucho los resultados si les facilitamos mucho contexto, siendo muy específicos en qué sector, qué tipo de proyecto, quién está preguntando, a quién se dirige la respuesta, qué tipo de lenguaje queremos obtener, etcétera. ¿Vale? Eso es también, bueno, es un poco entre utilizar la herramienta de una manera más grosera, utilizarla de una herramienta muy fina, muy enfocada. Es útil también si queremos un resultado de un determinado formato, pues utilizar ejemplos concretos, ¿vale? El tipo de salida o el tipo de respuesta que esperamos, en el formato, en el tono, en la estructura. Es útil también, en general, tratar de establecer ese diálogo, no solamente dar órdenes, ¿no? En cierto modo, el tratar a la inteligencia artificial como un asistente, ¿no? Pidiendo ajustes, pidiendo correcciones, resúmenes o más profundidad. Y también revisar la fiabilidad del contenido, ¿no? Solicitando fuentes, verificando manualmente la información relevante o incluso a veces pidiendo al propio sistema, al propio chatbot, que verifique la respuesta que te ha dado anteriormente. Ahí a veces salen sorpresas como el propio, digamos, el propio sistema, el propio chatbot, reconociendo que la respuesta que había dado anteriormente era incorrecta, ¿no? Entonces, creo ahí podríamos pensar en interactuar con estos asistentes, con estos chatbots, como si fueran, no sé, una persona en prácticas, ¿no? Que te presentara un resultado, un informe y le interrogara sobre él. ¿Y por qué has decidido esto así? ¿Y esto fuente de dónde proviene? ¿Y por qué has concluido estas afirmaciones? ¿O qué puntos débiles crees que hay, ¿no? Yo creo que esa aproximación es bastante útil y sobre todo en trabajos de índole intelectual no sustituyen a la persona, ni mucho menos, pero pueden incrementar tanto la calidad como la productividad. ¿De acuerdo? De hecho, en muchos ámbitos o en experiencias que estamos teniendo con empresas, es cierto que cuando se aproximan a aplicaciones en concreto de IA generativa, por ejemplo, en el ámbito de la programación o en el ámbito del software, ¿no? Que es uno de los nichos en los que más interesa a día de hoy, la sorpresa de las empresas no es tanto que mejoras la productividad, que es cierto, puedes hacer más en menos tiempo o con menos recursos, pero sobre todo también que utilizado adecuadamente puedes incrementar mucho la calidad. ¿Por qué? Porque puedes dedicar más tiempo a revisar los resultados, los entregables, los productos o lo que sea que generemos.
Con todo esto, bueno, también se ha hablado mucho de ello. Las herramientas de inteligencia artificial generativa pues, no están exentas de limitaciones y en algunos casos de riesgos. El primero es la variabilidad en las respuestas. No siempre ofrece resultados consistentes y puede variar cada vez que se ejecuta. Y eso os invito a hacerlo. Podéis preguntarle 2 veces exactamente lo mismo a cualquier sistema tipo ChatGPT y la respuesta será, con toda probabilidad, diferente. De las alucinaciones también se ha hablado mucho, ¿no? Ese riesgo de que pueden generar información incorrecta como si fuera verdadera. Y el hecho también de que incorporan sesgos o estereotipos presentes en los datos con los que fue entrenado, ¿vale? Eso es cierto que, bueno, ocurría más al principio, ahora las empresas que proveen de este tipo de soluciones han trabajado mucho en tratar de eliminar esos sesgos, pero bueno, pueden seguir existiendo. ¿Existe el riesgo? Improbable, pero no cero, de utilizar contenido con derechos de autor, ¿vale? También hubo un debate bastante relevante hace unas semanas, ¿no? Con el uso que, en concreto, ChatGPT o OpenAI utilizaba del estilo visual de Miyazaki, ¿vale? El ilustrador animador japonés, donde todo el mundo nos volvimos locos pidiendo que generara fotos en el estilo de este autor. Bueno, también hay un riesgo ahí relevante. Y es cierto que, bueno, respecto a la fuga de datos confidenciales, si os leéis los términos o las condiciones de uso de estas herramientas, se supone que se garantiza la confidencialidad, pero bueno, información privada, información sensible, en principio no es recomendable ni necesario introducirlo en modelos públicos. Y también podrían existir, si integramos esas herramientas en otros sistemas más amplios, pues ciertos riesgos de seguridad o de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Con lo cual, de nuevo, utilizando el ejemplo del arma de doble filo, es una herramienta. Las herramientas de inteligencia artificial generativa son muy potentes, pueden, como os decía, mejorar tanto nuestra productividad como la calidad de nuestro trabajo, pero también hay que ser consciente de, digamos, de las limitaciones que presentan. El otro ámbito donde vemos o donde trabajamos un buen número de aplicaciones de inteligencia artificial en empresas es en la predictiva, ¿de acuerdo? Donde, bueno, la inteligencia artificial predictiva anticipa lo que podría suceder en el futuro. ¿Vale? Como una especie de vidente, ¿vale? Pero bueno, lo que hace es basarse en esos datos históricos, en esa información que le aportamos para predecir eventos futuros, clasificarlos, detectar patrones o ayudarnos a tomar decisiones de manera proactiva y mejorar la planificación. Eso es algo muy relevante también en el ámbito empresarial o en el ámbito de la gestión de proyectos. Ah, principales aplicaciones de la inteligencia artificial predictiva, bueno, quizá en cierto modo la clasificación, ¿no? O la estimación de probabilidades de que ocurra un determinado evento. Por ejemplo, el impago de un préstamo, el abandono de un cliente, ¿vale? Si tenemos suficientes datos históricos, podremos predecir, o es posible que un sistema de inteligencia artificial sea capaz de detectar esos patrones que pueden estar preveyendo que un cliente nos va a abandonar. Em, También puede permitir estimar el impacto de factores en un resultado o prever tendencias a lo largo del tiempo, cómo va a evolucionar el precio de una vivienda, las ventas del próximo trimestre, de los próximos periodos. Nos puede permitir también detectar anomalías, ¿vale? Encontrar datos fuera de lo normal, fraudes en seguros, errores en máquinas o, por ejemplo, un ámbito en el que se está empleando mucho es en el mantenimiento predictivo. ¿De acuerdo? Detectar esas señales o esos indicadores que pueden indicar que un determinado sistema, dispositivo, va a necesitar una operación de mantenimiento antes de que falle. Y bueno, también otra aplicación interesante es la de la agrupación o el clustering, que es, digamos, generar grupos con características comunes. Por ejemplo, segmentación de clientes o, por ejemplo, en el ámbito sanitario, segmentación de pacientes es un caso en el que se está empleando en numerosas ocasiones. Los beneficios de la inteligencia artificial predictiva respecto a otros sistemas, vamos a llamarlos más automáticos. Bueno, lo primero es el potencial de adaptabilidad, la posibilidad de ajustarse en tiempo real a cambios en datos, en mercados, en entornos técnicos. La interpretabilidad, que permite entender cómo y por qué se generan las predicciones. La simplificación,
de convertir, digamos, modelos o volúmenes de datos muy complejos en respuestas comprensibles y útiles para la toma de decisiones, ¿vale? Siempre pensando en el impacto final. Y luego, o en cierto modo, el potencial también de automatización, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial predictiva puede activarse de manera automática en eventos, en ciclos programados y ahorrar de esa manera pues también tiempo y esfuerzo. De nuevo, al igual que encontramos en la IA generativa, pues no está exenta de limitaciones. Depende de los datos históricos que le facilitemos, ¿no? Y como se suele decir en la bolsa, ¿no? Digamos, los beneficios futuros, no, los beneficios pasados no anticipan beneficios futuros. Pues bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo. Los datos pasados son útiles, pero no garantizan que las predicciones vayan a ser completamente ciertos. Con lo cual, es conveniente siempre complementar cualquier análisis de IA predictiva con datos actuales o con datos externos y con una valoración, digamos, humana. Tanto los datos como las predicciones pueden presentar también ciertos sesgos, ¿no? Si un dato está sesgado, los resultados también lo estarán. Y no todas las predicciones en un determinado ámbito se pueden extrapolar a otro ámbito, ¿no? El riesgo de tener, bueno, predicciones poco precisas, mal contextualizadas o directamente incorrectas existe. Y en algunos casos, aunque lo marcábamos como un beneficio la interpretabilidad, en algunos casos no siempre es fácil, sobre todo en modelos complejos, entender por qué se llegan a determinadas predicciones. Con lo cual, ahora, a la hora de plantear el diseño, el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial predictivo, es imprescindible o muy conveniente, dependiendo del tipo de caso de uso, la transparencia y esa, digamos, esa trazabilidad para saber cómo se ha llegado a a una determinada conclusión. Con lo cual, recapitulando, para todos vosotros que estéis implicados o en proyectos de innovación o vais a poner proyectos de innovación en marcha, no todo proyecto de innovación necesita inteligencia artificial. Es cierto, a veces nos encontramos proyectos de innovación, o lo trabajamos con nuestros clientes en los cuales pues, se está metiendo la inteligencia artificial con calzador. No siempre es necesario, pero sí que es cierto que muchos de ellos pueden mejorar gracias a ella. ¿Por qué? Porque realmente los casos de aplicación o los escenarios de uso de la inteligencia artificial son muchos. Eh, la recomendación, entender bien el problema que queremos resolver o la pregunta a la que queremos responder. Y obviamente no dejarnos llevar solo por la moda, sino por un análisis racional de las necesidades y de las oportunidades relacionadas con la aplicación de la inteligencia artificial, de nuevo, en nuestra empresa, en nuestro proyecto. Visto esto, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en proyectos de innovación? Nos queda la otra pregunta que sería, bueno, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial para mejorar nuestros proyectos de innovación o para mejorar su gestión? Bueno, en general, en gestión de proyectos o en gestión empresarial, ya no tenemos por qué limitarnos a gestión de proyectos de innovación. Los sistemas de inteligencia artificial son más eficientes cuando asisten o amplifican el trabajo humano, ¿de acuerdo? Y especialmente útiles en procesos que presentan una variabilidad muy alta, tanto en las entradas como en las salidas, ¿de acuerdo? No son la mejor opción para tareas muy repetitivas o que requieren una precisión extrema, ¿de acuerdo? Ahí hay cierto riesgo. Entonces, bueno, a la hora también de, digamos, de identificar esos casos de uso, podemos representarlos en diferentes ejes, ¿no? En función de la complejidad de la tarea y en función de una mayor o menor intervención humana. Por ejemplo, casi cualquier herramienta de IA generativa a día de hoy, cualquier chatbot, puede ser muy bueno redactando resúmenes de reuniones, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no se invente ningún elemento no mencionado en la reunión, con lo cual eso también a veces es algo que hay que introducir o hay que mencionarle. Puede ser también muy útil como hemos visto, en el análisis de datos, en análisis de riesgos, en evaluar coste-beneficio o de una manera más, en contextos más complejos y donde sí que se requiere una intervención humana más relevante en la toma de decisiones o en la definición de negocios. Claro, aquí quizá un poco la moraleja es que en tareas muy complejas, o no deberíamos dejar tareas muy complejas
únicamente a la intervención de la inteligencia artificial. Porque, bueno, si delegamos, ¿no? Pensando en estos ejes, que no sé si los veréis bien en la pantalla, ¿no? Si delegamos, por ejemplo, lo que sería la toma de decisiones completa, que es algo potencialmente complejo, muy complejo y con un impacto relevante, lo delegamos completamente a la inteligencia artificial, pues bueno, no sé qué resultados podremos obtener, ¿no? O el diseño de la estrategia empresarial, ¿vale? Hay cosas que obviamente necesitan intervención humana y ahí es donde, digamos, la inteligencia artificial sí que es una herramienta muy poderosa para aumentar o para asistir esas tareas y esas decisiones que son propias de las personas. ¿De acuerdo? Donde presentan también un valor muy elevado, ¿vale? A pesar de ser tareas, digamos, de complejidad baja, en aquello que es muy repetitivo. Como os decía, pues, bueno, elaboración de informes, elaboración de resúmenes, análisis de determinados tipos de datos. ¿De acuerdo? Ahí tiene sentido aplicar la inteligencia artificial. Con lo cual sí que tenemos que tener en cuenta también siempre esa dimensión de complejidad o de impacto de cuál va a ser el resultado de introducir la inteligencia artificial en un determinado proceso. En el ámbito de la gestión de proyectos o de la gestión empresarial, la aplicación de la inteligencia artificial y quizá con un foco particular en la inteligencia artificial generativa que hemos visto antes, bueno, lo cierto es que podemos aplicarla a casi cualquier ámbito y en casi cualquier ámbito aporta valor y aporta ventajas. En la planificación de proyectos o en la elaboración de planes de negocio puede ayudarnos, puede asistirnos a los gestores de proyectos o a las gerencias o a las direcciones de la empresa. Puede servir también de apoyo en la toma de decisiones, pero no puede sustituir, en mi opinión, completamente en la toma de decisiones. Y puede ser también muy, muy útil para realizar el seguimiento de proyectos, para mejorar los mecanismos de comunicación, colaboración, la gestión documental, la gestión de costes o incluso en actividades relacionadas más con la formación o con el desarrollo personal. Viendo cada uno de estos bloques con un poco más de detalle, en planificación de proyectos, por ejemplo, podemos emplear sistemas de inteligencia artificial pues, para programar recursos, analizar necesidades y disponibilidad de recursos, considerar, por ejemplo, equipos distribuidos, zonas horarias o identificar dependencias y cuellos de botella. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos pedir a una inteligencia artificial, a un sistema, un chatbot, una IA generativa, que generara un cronograma de proyecto. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta, pues, diferentes equipos, diferentes unidades de negocio y evitando conflictos de recursos, ¿vale? Si le facilitamos el contexto, obviamente el proyecto, los recursos, los nombres del equipo, su disponibilidad, hitos, fechas, etcétera, es probable que nos dé un resultado bastante, bastante válido, que seguramente no será correcto al 100% o no será directamente aplicable, pero claro, de nuevo, nos puede haber avanzado o ahorrado muchísimo tiempo, ganando en consecuencia en productividad. En el ámbito de la planificación de proyectos y precisamente por digamos, por ese entrenamiento con grandes volúmenes de datos y con un contexto muy amplio, también es muy útil en la identificación y gestión de riesgos, analizando datos, prediciendo riesgos y también sugiriendo estrategias de mitigación o de remediación de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, si le facilitamos un determinado plan de proyecto, podríamos pedirle que generara un informe de evaluación de riesgos, incluyendo pues, un análisis detallado de los riesgos, cuantificación de la probabilidad, impactos potenciales y estrategias para afrontarlos. Y el resultado será también bastante bueno. Como siempre, no será el plan de gestión de riesgos definitivo, pero nos puede ayudar a ser mucho más productivos y también mejorar la calidad, es decir, quizá identificar riesgos que en un primer momento no habíamos considerado como relevantes en nuestro proyecto de innovación o en nuestro proyecto empresarial. O, por ejemplo, también a la hora de seleccionar proveedores, analizando diferentes propuestas, compararlas, evaluando precios, capacidades, generando listas, checklists de comparación, ¿de acuerdo? Si le facilitamos de nuevo la información relevante sobre la que se tiene que basar, bueno, puede también ayudarnos, ¿no? A hacer ese análisis comparativo y ayudarnos a la toma de decisiones, que no tomar la decisión por nosotros, ¿vale? Como siempre, al menos yo en eso sí insisto mucho, ¿no? En que el ojo humano tiene que seguir estando presente en casi cualquier toma de decisión. En estrategia de negocio,
Bueno, el desarrollo de, digamos, de casos, de business case, es también muy, muy interesante, ¿no? Tanto en lo que sería la creación, la identificación, la definición de oportunidades de negocio, beneficios, interacción producto-cliente, etcétera, como en, digamos, el análisis y la planificación de escenarios de crecimiento, evoluciones de cartera de productos, de cartera de clientes, presentar datos de forma estructurada, o en la definición o la descripción de alianzas, colaboraciones entre empresas y equipos, ¿no? Procesos, beneficios, desafíos, anticipar resultados, ¿no? Y bueno, ahí sin detenerme mucho, pues por ejemplo tenéis ejemplos de cómo se podría pedir a un chatbot tipo ChatGPT, ¿no? Que nos ayudara en identificar tendencias en la industria y generar una propuesta de valor, propuesta de negocio para una determinada audiencia objetivo, generar escenarios de crecimiento de un cliente o generar, digamos, análisis de posibilidades de colaboración con otras empresas o con otros socios, ¿no? Considerando tanto beneficios como resultados como riesgos posibles. En la toma de decisiones, y aunque en cierto modo casi todas las aplicaciones que estamos viendo, que vamos a ver, tienen una componente al final de toma de decisiones, em, los sistemas de inteligencia artificial como gestores de proyectos pues nos pueden ayudar a, lo hemos visto ya en varias ocasiones, a analizar esos grandes volúmenes de datos, en este caso pues relacionados, por ejemplo, de un proyecto específico, plazos, recursos, costes, y bueno, identificar los principales KPIs, los principales indicadores que nos den información, por ejemplo, sobre el progreso del proyecto, sobre el uso de recursos, sobre la ejecución de presupuestaria, ¿vale? Y generar pues alertas o identificar alertas o áreas que puedan requerir atención. Podemos también, en otros ámbitos, pues, implementar pruebas automatizadas de determinados productos, prediciendo errores o generando, por ejemplo, casos de prueba con inteligencia artificial, o analizar también tendencias, ¿no? Patrones, anomalías en datos históricos y facilitarnos pues, esas decisiones proactivas pues, para evitar desviaciones o tomar acciones correctivas basadas en ese análisis predictivo. En el seguimiento de proyecto podemos utilizarlo también pues, para la generación de informes de proyecto, generar resúmenes ejecutivos, informes de estado, actualizaciones programadas, ¿vale? Liberándonos al final pues, tiempo para otras cosas. Nos puede facilitar también hacer un seguimiento en tiempo real de los proyectos, supervisar el avance pues, a medida que va avanzando y detectar desviaciones, por ejemplo, facilitando de entradas o datos a partir de el sistema de gestión de project management que empleemos, hojas de cálculo y tener reportes o informes siempre actualizados sin tener que hacer ese paso de voy a generar el informe. Y también, ¿no? Tener en cierto modo un panel, cuadro de mando, estadísticas de la salud o del estado del proyecto. Cronograma, presupuestos, etcétera, ¿vale? Eh, Como os decía, ¿no? Esa parte de seguimiento, en este caso, por ejemplo, esa parte de seguimiento está muy ligada también a lo que sería la toma de decisiones. En el ámbito de la comunicación y la colaboración, de nuevo, hay muchas acciones de comunicación que se pueden automatizar en todo o en parte. De nuevo, la generación de informes, actualizaciones, mensajes personalizados para los diferentes stakeholders, traducir también lenguaje técnico a un lenguaje claro y accesible. Y eso también pues, contribuye, ¿no? Al final a mejorar la alineación entre equipos dispersos, ¿vale? O dispersos o distribuidos geográficamente o que no trabajan en el mismo lugar. Sirve de asistente en las reuniones para tomar notas, para el dictado, ¿vale? Suelen transcribir con mayor o menor precisión, cada vez con mayor precisión, utilizando técnicas de procesado del lenguaje natural, lo que se dice en las reuniones y nos puede ayudar a etiquetarlas, a codificarlas y luego esto a su vez pues integrarlo también en otras herramientas, ¿no? de productividad o como datos para alimentar otras aplicaciones de inteligencia artificial. Y bueno, por último, agregar de nuevo información, recordatorios, feedback relacionados con los proyectos. ¿Vale? Imaginemos que lanzamos eso se hace habitualmente, ¿no? Lanzamos una encuesta a usuarios, a participantes en un proyecto, en el lanzamiento de un producto, pues mediante un sistema de inteligencia artificial, pues podríamos de una manera muy rápida analizar, digamos, todo ese feedback recibido y elaborar una propuesta, por ejemplo, para incorporarlo en la próxima hoja de ruta de desarrollo de producto.
Relacionado con esto también, pues de nuevo, en gestión documental es muy útil, ¿vale? Es una de las aplicaciones naturales de la IA generativa, tanto en la identificación como en la generación de documentación, creación de manuales, guías, contenidos técnicos, generar borradores de documentos automáticamente, siempre con supervisión humana, porque sabéis que está ese componente que hemos comentado en varias ocasiones de variabilidad, o analizar en los documentos, por ejemplo, estadísticas del uso y estrategias de mejora, ¿no? de contenidos y de actualizaciones. Por ejemplo, podríamos pedirle que analizara las visualizaciones de la documentación del proyecto en el último mes, identificar cuáles son los documentos más y menos consultados y sugerir mejoras, pues, para mejorar la calidad de estos documentos. Y bueno, ya concluyendo en el ámbito presupuestario, aunque no es la aplicación natural, en este caso, por ejemplo, de los chatbots de la IA generativa, también en escenarios de gestión de costes también nos pueden aportar valor. Por ejemplo, de nuevo, analizando datos para mejorar la asignación de recursos, detectando desviaciones, automatizando hasta cierto punto el seguimiento del presupuesto y la generación de informes, ¿vale? Relacionado también con ese desarrollo de estudios, pues analizar costes-beneficios, ¿vale? En un determinado proyecto, a partir de patrones históricos, a partir de contexto y generar disculpad, cierto análisis predictivo que nos ayude a tomar decisiones y también planificar o prever costes futuros, ¿no? Por ejemplo, a partir de datos históricos, pues establecer presupuestos para nuevos proyectos o proponer mejoras al presupuesto actual comparándola con proyectos anteriores. Y bueno, por último, en el ámbito de la formación, es también, especialmente la inteligencia artificial generativa, es también bastante útil. Por ejemplo, podemos facilitar la creación de herramientas, de recursos de aprendizaje basados en escenarios, ¿vale? Y eso, pues, puede ayudarnos también, pues, a mejorar habilidades como gestión de riesgos, comunicación con stakeholders en el ámbito de la gestión de proyectos, o podemos hacer simulaciones de proyectos, ¿no? Explorar, crear modelos con datos reales o datos ficticios para explorar múltiples escenarios posibles, ¿no? Y experimentar la toma de decisiones sin que tengan un impacto en el proyecto real, ¿no? Y luego, pues, facilitar esa toma de decisiones. En general, las aplicaciones de la inteligencia artificial y en concreto de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la gestión de los proyectos son muchísimas y, como os comentaba, yo creo que el principal impacto lo vemos desde luego, en la mejora de la productividad. Hacemos más con menos y en menos tiempo, pero sobre todo también en la mejora de la calidad si lo utilizamos adecuadamente. Y siempre recordando y subrayando que a día de hoy, cualquier sistema de inteligencia artificial no va a poder reemplazar al equipo, sobre todo cuando estamos trabajando en un contexto empresarial, corporativo, de proyecto, sino que lo tenemos que ver como una herramienta para potenciar nuestra capacidad y tomar mejores decisiones en entornos complejos y generar mejores resultados. Con esto, y ya por ir unos pasos más allá, ¿no? Hemos visto quizá, bueno, ciertos conceptos básicos sobre inteligencia artificial, hemos visto diferentes patrones o diferentes modelos para incorporar inteligencia artificial en nuestras empresas y desarrollar esos casos de uso y esos proyectos de innovación que nos permitan incorporar inteligencia artificial. Y hemos visto también cómo, digamos, la propia inteligencia artificial, con herramientas que ya están accesibles, como los chatbots, ChatGPT, etcétera, pues podemos emplearla desde ya para mejorar la gestión de nuestros proyectos de innovación. Por último, algunas pinceladas, ¿no? Digamos, de aproximaciones más avanzadas a lo que sería la aplicación de la inteligencia artificial en nuestros proyectos de innovación. Una de las tendencias que, bueno, vemos también cada vez más o trabajamos cada vez más con las empresas es lo que se llama digamos, la IA generativa enriquecida con acceso a bases de datos específicas, ¿de acuerdo? Para obtener respuestas más precisas y contextualizadas, ¿vale? Esto es lo que se llama, se utiliza normalmente en inglés por las siglas RAG, Retrieval Augmented Generation, y es muy útil cuando
cuando necesitamos información, cuando necesitamos que las respuestas de la IA generativa, en este caso, se basen en información actual o información específica de nuestra empresa, o cuando los modelos públicos no contienen los datos necesarios, ¿vale? Esto, desde el punto de vista de un proyecto de innovación o de la gestión empresarial, pues es que las ventajas son obvias, ¿no? Vamos a tener mucha mayor precisión, las respuestas van a ser más relevantes, vamos a depender menos de cómo escribamos la consulta al asistente virtual, al chatbot, y al final nos va a permitir tomar mejores decisiones. De hecho, estamos viendo en las últimas semanas también movimientos, ¿no? de diferentes empresas proveedoras digamos, de herramientas informáticas, no solo OpenAI, Microsoft, etcétera, donde podemos ir, digamos, podemos ir enriqueciendo esos asistentes virtuales a la medida de la empresa, ¿no? Y ya no tratarlos como si fueran una herramienta externa o una biblioteca o un experto externo al que le preguntamos, sino como alguien o algo que se conoce todas las internalidades de nuestra empresa y en consecuencia está mucho más alineado con nuestra estrategia y con nuestros objetivos empresariales y de negocio. Otra aproximación que también se emplea en algunos casos proyectos de innovación es, bueno, partiendo de esos grandes modelos generalistas que hemos visto, pues la posibilidad de, sin reinventar la rueda desde cero, sí reentrenar esos modelos con datos específicos para que entiendan mejor el contexto. Es decir, esto normalmente se emplea con tareas que tienen una información muy técnica o a veces información confidencial, o cuando se necesita, pues, mayor velocidad o mayor privacidad de la que ofrecen algunos modelos públicos, ¿vale? Cuando se detecta una necesidad de realizar ese ajuste fino, pues normalmente todo pasa por, como siempre, los datos al principio, recopilar y preparar esos datos, reentrenar los modelos ajustando los parámetros, evaluar el rendimiento y asegurar que funciona correctamente. Y bueno, ya seguro que más de uno de vosotros, de los asistentes, estáis trabajando con inteligencia artificial, con herramientas generalistas, como hemos comentado, o más específicas, más de nicho, estáis desarrollando proyectos de innovación que emplean inteligencia artificial. Algunas recomendaciones en general serían, bueno, que sin dejar de pensar en grande, porque es cierto que la utilización de la inteligencia artificial va a cambiar y está cambiando en profundidad los cimientos de muchas empresas y de la economía. Creo que es razonable empezar con casos de uso pequeños, medibles y con un impacto inmediato y claro para nuestras empresas, ¿no? Y utilizar esas pruebas piloto como un aprendizaje para una implementación escalable. Dicho eso, cuando planteemos esos proyectos de innovación relacionados o que emplean inteligencia artificial, no olvidemos esa fase de escalado, ¿vale? Con frecuencia nos encontramos también con clientes, con empresas que han hecho sus experimentos, sus pruebas de concepto de inteligencia artificial, pero luego no han sabido escalarlas, ¿no? Yo creo que no tenemos que quedarnos solamente de nuevo, en la moda, ¿no? O en el ejercicio de probar cosas de inteligencia artificial por probarlas, que puede estar bien y puede servirnos para familiarizarnos con la tecnología, pero sí, como empresa, tener claro cuál sería la visión de, oye, si esto funciona, cómo podría realmente implantarlo de manera general en mi empresa. Una buena práctica que nosotros solemos trabajar es definir esos casos de uso de aplicación de la inteligencia artificial y ahí aplicar los patrones que hemos comentado. Creo que es una buena aproximación. E internamente, dentro de la empresa, asegurarnos de tener equipos multifuncionales que incorporen la parte de negocio, aspectos analíticos, ingeniería, inteligencia artificial, equipos que pueden ser internos de la empresa o pueden ser colaboradores externos con los que trabajamos, ¿vale? Y verificar que tenemos los recursos, ese equipo técnico interno o externo tenga la capacidad de cubrir las necesidades de datos y de soporte. No se trata solamente de experimentar, sino, insisto, luego se trata de que estos seamos capaces, o estas soluciones, estos sistemas, seamos capaces de implantarlos en la empresa y mantenerlos, ¿vale? Que es algo de lo que a veces tendemos a olvidarnos. Y por último, enfocarnos en los datos. Los datos en todos los sistemas de inteligencia artificial, los datos están al principio y al final de todo. Si vamos a desarrollar soluciones ad hoc, a medida, es fundamental, digamos, que recoger la información, los datos relevantes de la fuente que sea, pueden ser hojas de cálculo, pueden ser informes, pueden ser textos, cualquier sistema de gestión,
limpios en un formato adecuado, ¿de acuerdo? Para que, digamos, podamos emplearlos tanto en esos modelos, digamos, generalistas como en modelos específicos que sirvan de base, ¿no? Para soluciones de inteligencia artificial, ah, que tengan un impacto real en nuestra empresa. Y eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna cuestión, comentario, queréis compartir alguna experiencia de cómo estáis empleando inteligencia artificial, pues por mi parte, encantado de comentarlo con todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Óscar. Abrimos entonces el espacio de preguntas a los ponentes. Quien lo desee puede realizar alguna pregunta con el icono de reacciones que aparece en la parte inferior de la pantalla y clicando en levantar la mano. Así le podemos activar el micrófono y puede hacer directamente las preguntas a los ponentes. Hola, ¿qué tal? Muy interesante todo lo que has comentado, lo que has bien explicado, Oscar, de tu experiencia y conocimiento. Yo creo que es importante, además de toda serie de aplicaciones de orden práctico bueno, todo lo que resulta al final en un campo en el que las empresas pueden ir avanzando. Creo que es importante que la gente comprenda bien que hay que advertir sobre la debilidad que tienen estos LLM tipo ChatGPT con las matemáticas y todas las conclusiones que sacan alrededor de los datos de tipo cuantitativo, de forma agregada, en la ordenación de listas numéricas, fundamentalmente, ¿no? O sea, es decir, aplicaciones para lo que es el análisis económico o las mismas ciencias exactas que vamos, quedan fuera del alcance claramente, ¿no? de todos estos motores, modelos y motores actuales. Porque claro, todo lo que no sea un cálculo de orden 1, básicamente, ¿no? Estaría fuera del alcance, o sea, está absolutamente contrario incluso a la física, ¿no? Eso sería interesante o sea, quiero decir como hay tanta publicidad a favor de todas estas soluciones y todo es muy, digamos, todo es muy visual y todo es efectivamente muy aplicable al marketing, efectivamente a la elaboración de informes de tipo resumen o trabajos de clase incluso, pero es importante puntualizar esto, ¿no? Es decir, lo que es la aplicación ya científica concreta no se debe todavía confiar en la fiabilidad de todos estos LLM, ¿no? Sí, efectivamente. Los modelos de lenguaje, y por hablar de ChatGPT, ¿no? Porque quizá con el que más estamos familiarizados todos, ¿no? Pero puedes pensar Copilot y demás, están diseñados para generar texto, fundamentalmente. Entonces, cuando les pedimos otras funciones, por ejemplo, cálculos matemáticos, bueno, es cierto que cada vez van implementando sistemas o internamente implementan, digamos, interpretan el cálculo que le estás pidiendo y lo traducen digamos, al cálculo matemático, digamos, las operaciones que correspondan. Pero es cierto que, en cierto modo, es matar moscas a cañonazos y corremos el riesgo, como bien has dicho, de no ser tan precisos, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, son herramientas que tenemos a disposición. Es verdad que son herramientas increíblemente potentes para determinadas aplicaciones, pero tan importante o precisamente por esa potencia es importante saber cómo utilizarlas. ¿Qué tal? Mira, quería preguntarte también por este tema de los errores. Yo uso mucho ChatGPT y una de las aplicaciones es resumir PDF, documentos de larga extensión, Mm, pues bueno, básicamente para necesitar menos tiempo de lectura, pero muchas veces esos resúmenes contienen errores por estas alucinaciones que tú comentabas. mm, ¿Tienes alguna recomendación práctica para, si no eliminar, al menos minimizar? Porque yo muchas veces le digo, resumen, pero no te inventes datos. mm. En mi prompt, digamos, Sí, y aún así no te, eso no te hace caso. ocurre. No sé si tú tienes alguna recomendación un poco más fina para minimizarlo. Yo le pongo, no inventes, cíñete exclusivamente, o sea, se lo pongo así un poco en lenguaje cotidiano y a pesar de eso los errores persisten, ¿no? No sé si hay alguna forma un poquito más
técnica de abordar esto. No te hace Gracias. caso, ¿no? No me hace caso, no me hace caso. Claro, es un problema. Estos sistemas, ChatGPT sobre todo, todos en general, ¿vale? Están cada vez más diseñados para complacer al usuario, ¿no? Para que si tú Correcto. le pides un resumen, no es que te va a hacer un resumen, te va a hacer más que un resumen. Te va a gustar más que el contenido original. Eso es un problema, ¿vale? Es cierto que es un problema. Sí. Yo cuando estoy trabajando por ejemplo, en ese caso, ¿no? En ese escenario, estoy trabajando un documento extenso, quiero hacer un resumen, quiero hacer una síntesis, hay dos opciones o dos estrategias posibles. O hacerlo, bueno, aparte de, digamos, darle las indicaciones que le has indicado tú, de, oye, no incluyas nada que no esté explícitamente en el texto original. Una posibilidad es pedirle, después de ver el resumen, que haga como un control de calidad, ¿vale? Revisa este resumen, el mismo que ha generado, y asegúrate o dime si algo de lo que hay aquí no está incluido en el documento original, ¿vale? Y como ahí trata de complacerte, ¿vale? Trata de dar una respuesta satisfactoria, ahí sí que se esfuerza entonces, si lo piensas, es realmente endemoniado el funcionamiento. Entonces ahí sí que trata de, mira, esto sí, esto no está incluido, esto no está incluido, esto no está incluido. ¿Vale? Eso es una estrategia que yo utilizo a veces, ¿no? Utilizarlo al mismo sistema como control de calidad, De acuerdo, muchas en gracias. una segunda interacción. Vale, ¿os preocupa que con el entrenamiento fino no solo estéis entrenando a la inteligencia artificial para vuestra organización, sino para todos los usuarios? Ahí depende de dónde. Ahí ya bajamos a un nivel más digamos, de implementación, de cómo lo implementamos. Hay modelos que se pueden, en función del tipo de aplicación, algunos de estos modelos se pueden desplegar y se pueden instalar en local, es decir, localmente, y asegurarte de que no sale nada fuera. La zona más gris, ¿dónde está? Es cuando utilizas un chat GPT o un sistema de este estilo y le empiezas a subir documentos de tu empresa, ¿vale? Aunque eso no sería exactamente un ajuste fino, ¿vale? Pero bueno, ahí sí que, claro, hasta qué punto lo que sale, ¿no? Lo que sale a Internet, puedes tener muchas condiciones de uso, pero ahí siempre puede haber una duda razonable de cómo se está utilizando ese tipo de datos, ¿vale? La manera que cuando se están trabajando con datos muy sensibles, la manera es, digamos, o la manera de asegurarse que eso realmente está bajo control, es que el propio modelo, los propios sistemas se ejecuten se ejecuten in-house, ¿no? Dentro de la organización o en servidores o en sistemas que sean, digamos, que estén controlados, cuyo acceso físico virtual esté bajo control, ¿vale? Ahí es donde están jugando también o tienen un papel interesante lo que son modelos de código abierto, ¿de acuerdo? Donde cada empresa o cada entidad podría eventualmente utilizarlos sin necesidad de pasar por un proveedor, un gran proveedor externo. Comenta Manuel que sí, en la suscripción para la suscripción Team de empresas, en principio no sube nada ni comparte nada de tus documentos. También la de Microsoft y similares. Yo creo que ahí las soluciones, digamos, las soluciones generales, el uso de IA generativa, si no se ha convertido ya en una herramienta más ofimática para las empresas, lo va a ser dentro de poco, igual que utilizamos una suite de Microsoft, una suite de Google para digamos, para toda nuestra operativa. Estas herramientas van a pasar a ser digamos, de uso común. Entonces yo creo que más pronto que tarde, dado que esto sí que es una preocupación muy legítima, muy normal de las empresas, estas herramientas van a implementar las medidas de seguridad, ¿vale? ¿El riesgo dónde está? Pues cuando empezamos a emplear soluciones gratuitas que son muy accesibles para hacer trabajos que, digamos, requieren o tienen ciertas condiciones de confidencialidad o de exigencia y que no deberíamos dejar a priori como buena práctica, no deberíamos utilizar alegremente. Y como comenta Alonso, sí, ChatGPT, por ejemplo, te permite configurar si quieres que tus interacciones con el sistema se utilicen para mejorar el sistema, por ejemplo.
nosotros a nivel de cálculo técnico tenemos que calcular siempre sobre PDF que nos envían estudios de arquitectura y de interiorismo lo que es determinados elementos que han diseñado. ¿Existe alguna IA específica que tenga la capacitación de lectura a nivel de, por ejemplo, los metros cuadrados que tiene un dibujo que se represente en dicho PDF? Eso sería una solución muy de nicho y a día de hoy lo desconozco, ¿vale? Lo que es casi seguro es que las herramientas generalistas tipo ChatGPT no te van a dar el resultado que esperas, o por lo menos yo no me fiaría de ello. Sí, sí, no lo da. No lo dan, ya lo sabes, que lo habéis probado y no lo da. No Vale, lo da. vale, Hemos vale. probado No, no, varias y no la da. No lo da. no conozco ninguna solución específica para ello. No conozco. Estoy pensando si podría haber alguna aproximación a ello. Porque claro, ahí estamos tratando de análisis, realmente son imágenes, ¿no? Correcto, Son son planos, imágenes, son planos, correcto. son planos, 3D y 2D. claro, vale, vale. No conozco ninguna herramienta específica del sector. Es posible que la haya o que esté en desarrollo. No sé si habéis buscado algo específico, ¿vale? Hemos O buscado, pero no hemos encontrado no nada habéis todavía. encontrado. No, no. Vale, es cierto que, digamos, lo que son aplicaciones más, o casos de uso más de nicho, todavía no encontramos suficientes aplicaciones. Quizá lo que más maduro está a día de hoy, que además sí que hay algunos ejemplos en España interesantes, es en el sector legal, por ejemplo, que también es un ámbito en el que hay una necesidad, ¿no? De análisis de jurisprudencia, casos, etcétera. Y cuando le preguntas, por ejemplo, a ChatGPT, pues se inventa las sentencias o se inventa las leyes, con el riesgo que os imagináis que puede tener eso, ¿no? Qué susto. Vale, vale. Pues Efectivamente. En el, muchas en el gracias. caso, en el caso vuestro, en vuestro sector concreto, no conozco tampoco ninguna herramienta, Vale, ¿vale? vale. Pero bueno, si Venga, queréis, luego tenéis mi correo electrónico, si queréis sí, preguntarme en cualquier momento y luego podemos echar un vistazo, si tenéis alguna identificada, pues lanzarme alguna pregunta concreta sobre un caso concreto, pues podemos verlo sin problema. vale. Venga, gracias. Gracias a ti. Por último, antes de terminar, recordaros que les va a llegar un correo electrónico a la dirección que han facilitado en la inscripción. De ahí la insistencia en poder identificarles durante el webinario. Con el material presentado durante el webinario y con un enlace a una encuesta de valoración. Le agradecemos de antemano su colaboración para poder mejorar nuestro servicio. Gracias a todos por vuestra asistencia y a Óscar y a Jaime por vuestra intervención. Sin más, nos vemos el lunes que viene, 16 de junio, en el webinario Innovación y Estrategia Digital. Recordaros que se pueden inscribir hasta el 15 de junio, el domingo, en el enlace del formulario de inscripción que se les facilitó en el programa de este ciclo, Cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial. Y sin nada más, pues eso, emplazaros a vernos el lunes. Gracias a todos. Muchas gracias.